Ojo, pues porque no me pueden negar que siempre confía en la selección Colombia Sub-17 para este Mundial 2025. Y el que diga lo contrario tiene absolutamente toda la razón. Colombia venció 2-0 a Corea del Norte, lo cual me dejó supremamente sorprendido porque en la antesala este duelo pintaba como altamente complejo. El cuadro norcoreano le había empatado a Alemania, le había metido una pela espeluznante a El Salvador, mientras que a Colombia se le complicaba esta vida y la otra marcar un jodido gol. El único tanto que había conseguido había sido ese disparo de Cataño ahí, que llegó a encontrar una pelota suelta y dijo, peguémosle a este cuero a ver qué es lo que pasa, y listo. Ese fue el único gol contra Alemania. Pero contra El Salvador nos mamamos de comernos goles. Y en este cotejo veíamos un palo a palo, un mano a mano, un tú me pegas, yo te pego. Y en ese estilo no le convino la vaina al cuadro norcoreano porque Colombia llegó y encontró el 1-0. Y bien se sabe que la categoría, que la templanza, que la jerarquía de un equipo se conoce cuando está abajo en el marcador. Porque cuando yo estoy arriba en el marcador, pues usualmente soy Pelé. Pero cuando voy abajo en el marcador, entonces ahí es donde entra en juego el tema mental. Si yo me sobrepondré a la situación, si yo tendré resiliencia ante la complicación, ahí es donde se conocen los equipos. Y el cuadro norcoreano a mí me dejó desconcertado, porque es que contra Alemania iba perdiendo igual, pero no enloqueció. En cambio contra Colombia sí enloqueció. Y vean que el gol de Colombia llega en medio de una rareza, ¿no? Porque es una pelota que queda suelta ahí, Solarte llega y le pega. El disparo inicialmente iba hacia un sector, pero un norcoreano llega y la desvía. Por eso la pelota se termina metiendo en otro sector. Eso es lo que confunde al portero. Y de esa manera llega el 1-0 del cuadro nacional. Y vimos a Colombia en una faceta en la que no la habíamos visto en lo que va del campeonato. Porque contra Alemania iba perdiendo al segundo 15. Al segundo 15 y abajo lo que yo Cataño y ¡pum! Fusiló para el 1-1. Contra El Salvador, como les mencioné hace un instante, nos mamamos de comernos goles y por lo tanto no vimos a Colombia ganando nunca. Por fin, en este cotejo, vimos a Colombia arriba en el marcador. Y me gustó lo que observé. Equipo tranquilo, que movía la pelotita, que hacía el fulbito, pero ya, con la serenidad que implica tener el resultado a favor, el viento a favor. Y con el 1-0 llegó el 2-0, por dos factores. Primero, porque Corea enloqueció. Y segundo, porque quedó otra pelota suelta, Colombia la recupera bien, eso es cierto, se va Londoño, el portero llega e intenta quitarle el balón, pero Londoño más vivo la alarga un poquito para que el portero le cometa falta, claro penal, nada que protestar, llegó Londoño, se hizo cargo de la pelota y fusiló allá arriba 2-0 y ahí se terminó lo que se estaba dando. Si con el 1-0 ya la respuesta de Norcorea era escasa y confusa, con el 2-0 ya se fue ese equipo. Incluso el técnico hizo dos modificaciones en el primer tiempo. No, es que hubo cotejo hasta el 1-0 de Colombia. Ya cuando llegó el 1-0 de Colombia, entonces vimos un conjunto norcoreano bastante enloquecido para lo que yo esperaba. Porque yo había observado un cuadro disciplinado, combativo, con gol. Pero ante Colombia vi dos facetas distintas de cada una de las selecciones. O sea, a Norcorea la vi enloquecida y a Colombia la vi más tranquila. Yo no había visto así a Colombia, toda tranquilita. Claro, es cierto, Colombia ningún partido lo había ido ganando. Entonces, eso como que le da una caricia al alma. Sin embargo, Colombia iba ganando 2-0, puede haber ganado por más debido a los errores en la defensa de Norcorea y también a los espacios que daba ese equipo. Colombia quitó el pie del acelerador. En el primer tiempo iba incisivamente sobre Norcorea, pero ya en el segundo tiempo como que de vez en cuando esporádicamente algo intentaba. Eso sí es típico de todas las selecciones. Colombia empaquetadas como vengan empaquetadas, sub-17, sub-20 femenina, mayor, absoluta, la olímpica, preolímpica, los clubes, como sea que encuentres a un equipo colombiano, si va ganando 2-0 y el partido está muy a favor, entonces como que empieza a regular. Empieza a hacer el fulbito, el 5 al 8, el 14 al 24, el 15 al 32, así, le empiezan a tocar, pero no progresan más. Y mientras tanto llegaban las noticias de la pela descomunal que le estaba mandando Alemania a El Salvador. Yo me digo, todos los goles que le metió Norcorea a El Salvador, y la pela que le metió Alemania a El Salvador, y Colombia no fue capaz de hacerle un jodido gol a El Salvador. Explíquenme esto. ¿Por qué todas las selecciones Colombia son la misma vaina? La comedia es la que las domina a las selecciones Colombia.
le ganamos a la que a priori era de las más complejas del grupo, a Norcorea. Bueno, según cómo se dio el trámite de los partidos, estoy diciendo. O sea, no antes del campeonato, porque uno veía a Norcorea y uno decía, la más difícil es Alemania, pero conforme se dio el desarrollo del grupo, era una de las más complejas. Entonces el partido pintaba dudosito, pero se le ganó. Y yo creo que se le ganó bien. Y contra Alemania, actual campeona de la categoría, otros jugadores es cierto, pero de todas maneras actual campeona de la categoría, se empató. Mientras que contra El Salvador, la peor selección del grupo, contra esa también se empató y nos comimos 800 millones de goles. Entonces es el estilo colombiano, o sea, como no traten de entenderlo, solo gócenlo. Cuando ya llega un nivel en donde a Colombia no la sufre sino la goza y se ríe. Porque yo cuando vi cómo le iba ganando a Corea del Norte, yo dije, ahora resulta que vamos al mano a mano. Ahora resulta que arrancamos 16avos y otra vez vamos a avanzar de fases y que hasta dónde llegamos, hasta dónde nos da. Incomprensible, pero al final del día Colombia, de todas maneras, es que el equipo no había hecho un partido malo contra El Salvador, con la comprensión que implica que El Salvador es la peor selección del grupo. No había hecho un partido malo ahí, se había comido muchos goles y eso obviamente es de comedia. Y contra Alemania había sido un mano a mano donde el empate fue lo justo, pero Colombia yo lo notaba como un equipo contenido y como un equipo que sigue teniendo inconsistencias. Sin embargo, hay varios jugadores, ya lo vamos a revisar en el uno por uno, pero hay varios jugadores que hubiera sido interesante incluso verlos en la sub-20, el aporte que hubieran dado. No sé, por decisiones del técnico de la sub-20, no los observamos ahí, pero yo creo que sería chévere mantener ese proceso en cuanto a selecciones Colombia. Y lo importante acá es que el grupo se afianza en cuanto a confianza y en cuanto a puntos. Una lástima que no se pudo ganar el grupo, pero oigan, de estar mentalmente casi eliminados a quedar segundos, hombre, pues yo lo compro bastante. Y como les menciono, en la segunda mitad, unas intentonas de Corea del Norte, yo creo que pudieron haber expulsado a un jugador de Colombia tranquilamente, ya lo voy a revisar, creo que fue Gámez el que ingresó. También Corea del Norte pidió un penal, pero yo creo que al final la falta es afuera y eso fue lo que terminaron dictaminando. Una pelota que iba de centro gol, que la termina sacando el portero de Colombia. Pero así se fue diluyendo este partido que pintaba muy complicado, pero que no lo fue tanto. Entonces, eso le da uno para la reflexión. Cada vez que venga un cotejo muy difícil que uno piense, Dios santo, lo complejo que va a ser para Colombia, yo creo que otra parte de la mente debería decir, ojo, es Colombia. Es Colombia. Si uno cree que es muy difícil, pues puede que no sea tan difícil. Y si uno a priori cree que va a ser, regaladísimo, es un trámite, ojo, con eso no se jode. Es que es la selección colombiana, es el estilo Colombia. Muy bien, revisemos por aquí los niveles que ya saben que son traídos a ustedes gracias a nuestros amigos de SofaScore. SofaScore es la mejor aplicación de fútbol. ¿Cómo la pueden obtener? De dos maneras. Si le dan clic al link aquí en la descripción o en el comentario fijado, o si llegan y escanean el QR que aparece en pantalla. Si están desde la televisión o están mirando en la PC, pues entonces agarran su celular y escanean el QR que están viendo aquí en pantalla. Y de paso, SofaScore, ustedes la gozan porque es una aplicación espectacular para revisar todas las estadísticas futboleras y de paso pues me ayudaban a mí porque SofaScore llegó y dijo, este man ya que tanto habla de SofaScore y mira siempre nuestras formaciones, pongámosle un link a ese man, ese samaritano para que siga trabajando ahí fuertemente. Muy bien, revisemos aquí los niveles. Me gustó lo de Solarte, atrevido, llegó y pateó. Es cierto que desvían la pelota, pero hay que jugársela en algún instante y se la jugó Solarte y eso me gustó. Y terminó en el 1-0 de Colombia. Macías, buena salida, aunque también le sacaron una amarilla torpe a mi parecer. Luego de la mitad de la cancha, Orozco pareció un futbolista muy interesante. Este es de los que yo les decía, un destacado. Un destacado aparte que está en proyección, pero que Colombia podría tener ahí un buen revulsivo en la mitad de la cancha de aquí a unos años. Luego Flores, luces y sombras, un partido que a priori se le brindaba como más favorable por los espacios y no lució este sujeto que llegan y lo comparan con Cuadrado, que llegan y lo comparan con el Palomo Zuriaga, le dicen el Palomito, pero no despega todavía el Palomito.
Cataño, asistencia. Lástima que Cataño se pierde el partido de los 16avos. Del mano a mano, del mata-mata, del knockout system. Ese partido se lo pierde Cataño por esa amarilla, una amarilla tonta que llega y se hace sacar. Una lástima porque Cataño, de lo importante de Colombia, incluso en los momentos grises, en los instantes lúgubres y sombríos, Cataño llegó y apareció. Entonces, pues sí, una pena que llegue y lo pierde Colombia para la fase del mata-mata, al menos en el partido que se aproxima. Lozano, buen cotejo. Escocia ahí por la banda. Lo mismo Londoño. Londoño, en los 3 partidos que le he visto a Colombia, me han gustado sus movimientos. Es un jugador de todo el frente de ataque. No es solo el típico 9 que se queda ahí esperando a que le caiga un palo en la cabeza. No, sino que llega, sale, se junta, viene a 3/4, colabora. Y eso complica a los centrales rivales. Porque los centrales rivales llegan y dicen, bueno, yo salgo, entro, este tipo que va, viene. Y cuando él llega y sale, entonces ingresa uno que estaba ahí atrás. Entonces eso es lo interesante, ese entra y sale de la selección Colombia por la movilidad que propone Londoño. De los que ingresaron, no modificaron mucho el curso de las cosas. Yo creo que también la baja futbolística de Colombia se da porque el equipo ya estaba cansado. O sea, el técnico, entiendo que por la confianza que hay que darle al grupo, porque son juveniles y a los juveniles hay que dejarlos jugar. Entonces aguantó hasta el 80, hasta el 88, pero yo creo que partido que vas ganando 2-0, los cambios eran al 50, al 60, ahí eran los cambios, Hurtado, ahí eran los cambios, porque en el 80, de hecho, a Gámez, el que les estaba mencionando hace un instante, lo vieron haber echado, metió un patadón, pero o sea, de milagro no fracturó al norcoreano, de milagro, ¿por qué ingresan así? O sea, ingresó muy sobre revolucionado, como a querer demostrarle al técnico que él era el que tenía que jugar, y casi se hace echar. Insólito, pero bastante creíble, como casi se hace echar. Luego Mora, que lo dejan jugar unos instantes, unos minuticos ahí, pero ya con el partido resuelto, lo mismo que Vinangulo. No, Colombia, la segunda mitad se dedicó a regular un cotejo que tampoco es que estaba sufriendo. O sea, tampoco es que Corea del Norte, pues sí, el equipo se empujó y fue adelante, le dio con todo, pero no le alcanzó. Ni siquiera como para descontarle a Colombia. Y vean que yo esperaba más, sobre todo mentalmente, del cuadro norcoreano. Y no, me dejó confuso y decepcionado. Aunque de todas maneras, ahí está con buena posibilidad en cuanto a puntos para quedar como uno de los mejores terceros. Y precisamente eso nos lleva aquí al standings, a la tabla de posiciones de esta zona, que quedó de la siguiente manera. Alemania primera con 5 puntos, luego Colombia con 5. Porque Colombia queda en la segunda colocación por la diferencia de gol. Vean que Alemania tiene más 7, Colombia más 2. Lo típico en las selecciones Colombia, se les complica un huevo y medio marcar goles. Entonces, bueno, ahí tienen. Por eso es que Colombia quedó en el segundo puesto. Tercera Norcorea, con 4 puntos. Es una buena puntuación para disputar, para, aunque sea conversar, de cara a un tercer puesto ahí en los 16avos. Y es que en estos torneos, uno llega y dice, hubiera sido chévere avanzar como primero para enfrentarse a un tercero. Uno no sabe, hermano. Porque cuando toca ir al mata-mata, eso es toda una tómbola. Eso es llegar y jugársela al 28 negro, así, dar vueltas, no. Muy complicado. Colombia, lo importante es que le vi confianza, le vi tranquilidad que no le había visto en otros partidos. En los otros partidos había visto un equipo contenido, un equipo sin ideas, un equipo sin progresión y sin transición. En cambio, ahora vi un equipo más tranquilo, es verdad, por lo que tenía el resultado a favor. Hay que verlo con el resultado en contra, aunque en el partido contra Alemania, con el resultado difícil, desde el segundo 15, de todas maneras logró empatar. Me parece que tiene 2 cosas muy buenas esta selección Colombia. Una es el ataque por las bandas y lo otro es el tiro de media distancia. O sea, se nota que lo ensayan, porque de los 3 goles que ha marcado Colombia en este campeonato, uno de penal, el del Londoño que marcó ante Corea del Norte, el otro de Cataño y el otro de Solarte, ambos de media distancia. Entonces, para tener en cuenta ese factor, que en el fútbol colombiano no es usual que le den de media y larga distancia, no, toca hacer el full beat y meterse con todo el balón. Y ojalá así puede uno de túnel. Yo me acuerdo, o de taco, yo me acuerdo en el colegio que cuando uno llegaba y jugaba micro, había unos ñeros que llegaban y hacían todos los amagues, y como estaban tan sobrados, llegaban y hacían el gol con la nalga. No sé si a alguno de ustedes les habrá pasado en el colegio en algún instante. Pero bueno, dejo de divagar. El asunto es que Colombia clasificó segunda en esta zona, una zona que terminó más apretada de lo que cualquiera hubiese imaginado, con Norcorea, que dio aquí la campanada reconocible. Norcorea que
viene haciendo buenos campeonatos, sobre todo desde lo femenino, que vienen de ser campeones del mundo sub-17 pero femeninos, y me parece que sub-20 femeninos, ellos fueron los campeones aquí en Colombia, si no me falla la memoria. Si Norcorea me parece que fueron campeones aquí en el Campín, parece mucho. Entonces ellos vienen haciendo una buena tarea en cuanto a lo femenino. Y aquí en lo masculino, hombre, se defendieron. Bueno, o sea, futbolísticamente alguito hicieron y el puntaje no es despreciable. Entonces de Colombia de ahora en adelante ya afrontará los mano a mano, afrontará los mata-mata. ¿Quién lo diría? Cuando nos veíamos más afuera que adentro, resulta que estamos clasificados. Y entonces empieza lo decisivo. Empieza lo fundamental, empieza lo importante. ¿Creen que con este fútbol que le observaron al cuadro nacional le va a alcanzar para llegar hasta dónde? ¿Hasta octavos? ¿Hasta cuartos? ¿Hasta dónde? Ustedes me dirán, no, pero acabó de clasificar a octavos. No, acabó de clasificar a 16avos, porque son 48 selecciones. Entonces, a 16avos recién clasificó. Si supera aquí, pues ahí sí llegará a octavos. Entonces, ¿hasta dónde creen que le alcanzará? 16avos, que es a donde clasificó. Octavos, cuartos. ¿Hasta dónde creen que le alcanzará el fútbol a Colombia? Dependerá del rival. Pueden dejar todas sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. Ya saben, invitadísimos a que se suscriban y le den like. Como siempre, eso ayuda un montonazo. Yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.